Empiezo con la primera. Lo voy a copiar y aunque a lo mejor podemos... Bueno, aquí tengo que hacer más cosas. Lo copio de Notion y me voy a Figma Make y... A ver, lo voy a pegar, como dices tú, como decías. Un carrusel... Vale. Aquí tengo que pegarle el frame del carrusel interactivo. Si me voy al archivo de UXFOMO website, el carrusel interactivo es el que teníamos en Figma Make, ¿no? Digo yo, ¿podemos pegarle esto y decir que anime esto? Más que... Porque aquí no tengo en componente... Aquí no tengo ningún carrusel interactivo. A lo mejor sí, con tantas pruebas que hicimos. Yo creo que te refieres a ese, ¿no, Tomás? Al que montamos en el Figma Sites, que es este. Es que es lo mismo. A lo mejor lo podríamos hacer con esto para que esté un poquito más limpio. Venga, voy a copiar este frame, que es una variante del componente. Me voy a Figma sí, a ese de las cards. O luego comenté el de los avatares de la sección. Sí. Vale, empecemos con este. Venga, me vuelvo a Figma Make. Imagino que le puedo hablar en español. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer así. Te pegaré un frame con 4 tarjetas con información. Es un, a ver, supernatural, carrusel interactivo con cards de la landing de UXFOMO. Bueno, se lo dejo esto. Si le pongo con la landing de UXFOMO, ¿buscará cosas dentro de mi cuenta de Figma? Añade flechas para ir navegando. Voy a poner navegando por las cards. A ver qué pones. Arriba de la caja del texto dice past. Claro, no me deja pegarlo. No te deja pegarlo ahí directamente. No, es que eso es lo que decía hace un momento. Yo estaba pensando que era un input donde iba a pegar la URL esta que dejé aquí. Pero no. Y no sé si... A ver. Dices, no te deja pegarlo ahí directamente. O pegarlo como una imagen. Como hacías con V0 o... Pues sí. Pruebo primero con la imagen. Vamos a hacer lo siguiente. Test. Elimino la URL, me voy otra vez a Figma, bueno, a Figma, sí, no, aquí. Y aquí también tengo la posibilidad de pegarlo como copiarlo como un PNG, ¿no? Sí. Ok. Me vuelvo a Figma Make y lo pego. Vale, lo puse arriba, pero es un poco raro, ¿no? Quitó el input del... no sé. En fin, te pego una imagen, te pegaré una imagen, te adjunto una imagen. Lo que pasa es que me gustaría ver, también me gustaría probarlo con un frame, ¿eh? Con 4 tarjetas con información. Adjunto una imagen. Esto lo voy a eliminar. Es un carrusel interactivo con 4 tarjetas, 4 cards de la landing page, de la landing de FOMO. Añade flechas para ir navegando por las cards. Añade más cards para que al usar las flechas se genere un scroll infinito de cards. ¿Lo estaré liando o lo estoy poniendo con cosas en contexto? Algo como la versión responsive. Esto era para mí o para nosotros.
le añado algo más, le pongo, vamos a ver, es un carrusel interactivo, es un carrusel interactivo formato desktop. Le voy a poner algo más. Le dije que añade las flechas, ok, y le voy a decir el bloque, el carrusel, mejor dicho, el carrusel se debe ajustar a distintos tamaños, ¿le estaré liando o no?, de pantalla. Voy a ponerle más contexto. Vamos a decir, sí. Los breakpoints son desktop de 1280 píxeles, me lo estoy inventando, de tablet de 768 píxeles y mobile de 640 píxeles. Creo que con esta información puede unir cabos y montar. Le pone, un momento, breakpoint, desktop de 1080, quiero ponerle el carrusel desktop debe tener un max width. Le estoy poniendo mucha información técnica. Max width de 1280 píxeles. Es decir, quiero que se corte ahí. Hola Edith, muy buenas. Hoy hay que jugar con Figma Make y ver cuándo explota. Está todo permitido, muy bien. Edith dice, hola Tomás, está un poco complicado hoy. Vamos que se puede. Gracias, gracias. Venga, se lo tiramos así, ¿no? Ya puedo, está activado. No le añadimos nada más. Y que sea lo que Dios quiera, o lo que Figma, o lo que Dylan quiera. Pensando. Sé que está haciendo cosas. Está haciendo el... Vale. Me está hablando en inglés, o pensando, mejor dicho, ¿no? Está generando el código, como hacen todos. He leído ahí flex. FOMO carrusel.tsx. Aquí están los cards. Ha añadido más de 4. Si esto funciona, si esta herramienta funciona, estaríamos delante de lo que le hemos pedido a Figma. Hostia. A ver. Ok, esto luce bien. No le voy a responder todavía. Vale, aquí me hace el resultado está muy bueno. Si lo comparamos con lo que teníamos en nuestro Figma Sites, ha sido bastante fiel. Y ahora entiendo que si yo, a ver, rueda de ratón, rueda horizontal de ratón, nada. Arrastro con el ratón, funciona. Hijo de puta. Ya esto me está gustando. Empiezo a usar botones. Ahora, la siguiente prueba es, funciona más rápido que Stitch, dice Tomás. Sí. Sí, funciona más rápido. Iba a decir más sólido, pero no, funciona más rápido. No, le pone estados al link. Interesante. No sé si yo le hubiera puesto link solamente al enlace.
Quizás le hubiera puesto link en toda la tarjeta, pero bueno, bien, bien, me está gustando. El carrusel infinito funciona. Ahora lo que tengo que probar es si al achicarle la pantalla hace que el carrusel se ajuste. Porque le dije que solamente tenga un max width en desktop. A ver, si yo uso el selector, vamos a empezar a probar. Ok, está cogiendo todo, elementos, div. Si yo, por ejemplo, cojo esto, cambio, puedo editarlo con el prompt, cambio el background, ok, los bordes redondeados. Me gusta que los elementos de interfaz sean iguales a los de Figma y Figma Sites. Esto es como el comportamiento fill container y demás. No, paddings y márgenes. Claro, del div, correcto, correcto. Esto es ir al código. Bueno, bien, bien, me está gustando. Pedirle las dos cosas. Que el over sea... Vale, vale. Dice Tomás, pídele las dos cosas. Que el over sea a la card, correcto. Y el responsive. Pero el responsive se lo pido antes de probarlo o no. En esos elementos es donde notamos el uso del design system, la famosa consistencia. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que tú te estás refiriendo a que las cards son muy parecidas a las de comunidad UX. Lo que pasa es que no. Vamos por partes, que me estoy liando. Voy a seguir. Yo quiero probar el tema de la pantalla más pequeña. ¿No me permite esto, por ejemplo, lanzar una vista previa y cambiarle el tamaño? No. No, ¿eh? Sí, vale. Aquí, ¿esto no lo puedo redimensionar? No, no me digas. No puedo, ¿no? No me deja redimensionarlo. Ok. Vale, voy a ir otra vez aquí y le voy a decir, desde aquí del prompt, le voy a poner, muéstrame cómo funciona el carrusel en formato tablet. Debería recordar los 768 píxeles que le puse. Y a bote pronto, si los cards los mantiene del mismo tamaño, se deberían cortar por aquí más o menos. Ok, ya me está respondiendo en español. Aquí antes estaba como revisando las vistas de tablet, de desktop, tablet y mobile. Ahora espero que no me cambie cosas como hacía V0 y que mantenga la consistencia que tú estabas comentando, Tomás. Ojalá que no lo cambie. De verdad tengo ganas de usar Figma con ganas, como hace años. Aquí está, generar el color aleatorio de fondo. Entiendo que aquí... Vale. Ok, bien, bien. Bueno, bien. Está haciendo como una especie de... Aquí se inventó cosas. Las imágenes, esta no se la pedimos. Le ha puesto como una especie de paginación o, bueno, de información, leyendas. En vista tablet ha redimensionado las tarjetas. Bueno, lo veo bien. Y en mobile, pum, pum, pum. Aquí se ha fumado cosas, pero mantiene cierta consistencia desde mi punto de vista. Ok. Bien. Lo hiciste bien, amigo.
entiendo que si voy a code va a ir mostrando los distintos elementos que fue. Ojito. Todo esto. ¿Todo esto son cosas que inventó o son los componentes de UXFOMO? No. Me estoy preguntando si me voy a UXFOMO, Design System, estoy preguntándome si son todas estas cosas. Y no. No. Son cosas que tendrá ahí como hechas. Claro. Debe ser como una especie de UI kit, justo. Que no sé, no sé si no he leído si lo hace de algún lado. Y las coge de aquí. Estilos, global. Vale. Bueno, voy a seguir, voy a volver a preview. Voy a pedirle lo siguiente que sugería Tomás y que parte de una idea mía o de un comentario mío. Le voy a decir. Es más, voy a trabajar con el select. O a lo mejor lo hace solamente en una. No, le voy a poner, no, con el select no. Le voy a decir. Actualiza el card para que el over se active cuando. Bueno, es que en realidad, si le digo que se active el over cuando sobrevuele la tarjeta, podría haber algún tipo de conflicto con el estado over que se activa y con la posibilidad de arrastrar con el ratón. ¿Me explico? Lo que le podría decir es, activa el card, activa, mejor dicho, el estado over del card cuando. Me estoy liando. Activa el estado over del card cuando. En realidad es. Sí, estado del card cuando sobrevuele con el ratón toda la tarjeta. Lo primero. Segundo, desactiva la posibilidad. Desactiva la opción de arrastrar el carrusel haciendo clic con el ratón. A ver. Añadir efecto over, desactivar la funcionalidad de arrastrar. Ojalá, repito, que no se está inventando cosas, como se inventó hace un momento el color, cambiar el color de las imágenes de las tarjetas y añadir la leyenda. Parece una tontería, pero a mí, si eso pasa cuando yo ya he editado la información de las tarjetas, dice Tomás, mientras no aparezca Miguel Tía, ya te digo. Miguel Tía es un personaje que apareció, un personaje generado por la IA que apareció hace meses en un directo que hicimos. Vale, a ver. Estéticamente no ha cambiado nada. No. Si yo sobrevuelo las tarjetas, vale. Se está inventando cosas, pero seguramente lo que se está inventando viene de los elementos del UI kit que hemos visto que se está trayendo. Que seguramente la documentación de Figma Make debe haber información sobre eso, porque no me lo puedo creer que lo suelte al azar. Vale, ignoró completamente lo de arrastrar con el ratón. Lo puedo hacer. Rueda. No, en la rueda no.
desactivado la funcionalidad de arrastrar el carrusel con el ratón, estableciendo la opción dragable false. Pues aquí se la comió. Si recargo, aunque ya lo recargó. Venga, es una beta. Vamos a ver, y si yo me pongo así un poco, le digo, la funcionalidad de arrastrar sigue activa. Quítala como te he pedido. Ni le voy a decir por favor. Thinking. Definitivamente va mucho más rápido que Stitch. A ver. Así comienza. Sí, Tomás, sí. No voy a leer una de las palabras tuyas por si la plataforma roja nos penaliza. Por lo menos vemos que está trabajando. En Stitch se queda un rato largo sin ver nada. Sí, esto me gusta. Que se vea que está correcto. Esto está bueno. Aquí está el efecto placebo del pensando. Sí. Bueno, a ver. He desactivado completamente la funcionalidad de arrastrar el carrusel utilizando 3 enfoques. Aplicado Pointer Events Known, el contenedor principal. Vale, esto nos puede servir, por lo menos para mí, para aprender código. También mejoré el efecto over de las tarjetas, añadiendo cursor pointer, que indica que todas las tarjetas están interactivas. Amigo, aquí me está... Otra vez, esto sí que me ignoró. Bueno, vamos, no pasa nada, me ignoró. Vamos a hacer lo siguiente. Segunda prueba. Aquí, esto lo dejamos así. Yo esto lo quiero probar con es decir, quiero ver cómo interpreta Figma Make un diseño metido en un frame, es decir, con la URL de un frame. Entonces, ahora mismo me voy a ir, porque aquí no tengo posibilidad de generar un nuevo hilo, entiendo, ¿no? No, aquí no. Y aquí era New File, New Make. A ver, si hago un Make nuevo, entiendo que hago un nuevo, vale, ok. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a pedirle lo mismo. Me voy a ir al diseño de Bamboo Pulse. ¿Qué os parece si copio todo este frame, que es un autolayout, que no tiene nombre? Voy a recordar que no tiene nombre porque aquí estábamos jugando con Figma. Los viejos del canal lo sabéis. Venga, ya lo tengo copiado. Me voy otra vez al nuevo Figma Make. Voy a pegar el link y me voy a ir al anterior para reutilizar. Ahora no me está mostrando. No, este es el prototipo o lo que lancé. Vale, si me voy al hilo de lo primero, aquí. Voy a coger esto igual. No sé si la prueba puede servir, pero a ver. Adjunto una URL de adjunto el link a un diseño punto. Es un carrusel interactivo formato desktop con tarjetas, ni voy a ponerlo de 4, de la landing de Bamboo Pulse. Añade flechas para ir navegando. A ver, voy a ir un poquito más allá. Añade flechas arriba
y a la derecha, arriba del carrusel y pegadas a la derecha del margin right. Creo que estáis entendiendo lo que le estoy pidiendo. Para ir navegando por las cards. Vale, lo puse bien, ¿no? Añade flechas arriba del carrusel y alíñelas y pégalas y ajustalas a la derecha, al margin right. Estoy escribiendo como para ir navegando por al margin right del carrusel, para ir navegando por las cards. Añade más cards para que... No le voy a añadir más cards porque son varias y ya le estoy hablando de los 1280. Esto lo quito. El carrusel se debe ajustar a distintos tamaños de pantalla. Los breakpoints son, esto lo dejo igual. El carrusel debe tener un max width de 1280, vale. Muy buena, Sebastián. ¿Funciona bien en español? Pues hasta este momento me está entendiendo, ¿eh? Vale, no me dicen nada más. Lanzo. A ver qué hace la máquina. Se pone a trabajar. Estos detallitos molan, ¿eh? A ver. ¿Está pensando más que cuando juntamos la imagen o me parece a mí? No sé por qué me dio la sensación que se demoraba un poco más. Vamos a ver. Qué buena esa animación de cuando está pensando y procesando. Sí, me gustó. Dice Tomás, sí, se demoró un poco más en procesar, correcto. A ver, aquí no me acuerdo cuántas tarjetas tenemos, pero entiendo que está poniendo el tamaño, la cantidad de tarjetas que tenemos en UXFOMO, en Bamboo Pulse. Sigue aquí con los coletazos del... A ver. Aquí hay un Miguel Tía, para mí. Bueno, vamos por partes. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Evidentemente son las mismas tarjetas que tiene en el UI Kit este que no sabemos de dónde sale, porque tiene el mismo formato. Le añade etiquetas. Esto funciona mejor con capturas, definitivamente. Mirad, nosotros teníamos una tarjeta con un texto, una etiqueta y un botón. Teníamos, a ver, son 6 tarjetas, ok, vale. Me voy a ir otra vez aquí. Está ignorando el botón. La etiqueta tiene icono más label. Se lo ignora. Sigue con el scroll y tiene 6 tarjetas. No, tiene recursos de estrategia digital, innovación. Tiene más, ¿no? Sí, tiene más. Y yo no le dije en ningún momento la cantidad de tarjetas, no. Bueno, después, tiene otro efecto. Claro, no tiene scroll infinito esto. Y esta... Yo pensé que sí, ¿no? Bueno, sí, tiene scroll infinito, pero tiene como algo raro. Bueno, poco a poco. No tiene estado over aquí. Seguramente no tiene estado over porque está interpretando que este diseño, que sí lo tenía,
Habíamos hecho hasta el vídeo, ¿eh? Que sí lo tenía, claro. Bueno, con el link hace cosas que no están mal, pero le falta. Esto lo montó porque lo cogió del... Pero una cosa, yo le puse el link al carrusel. Yo cogí el link al carrusel. Aquí tenemos un encabezado y una descripción, pero en realidad lo que montó en el... Descubre soluciones innovadoras que impulsan el crecimiento y la eficiencia de tu empresa con Bamboo Pulse, la plataforma líder en transformación empresarial. Esto se lo... Sí, esto se lo inventó. Completamente. No me gusta que la alineación de las tarjetas... Bueno, aquí puedo entender que como yo le dije que los botones los ponga a la derecha, por defecto está como alineando el contenido a la derecha. Vamos a decirle que lo cambie. Voy a usar el Select ahora. Bueno, no, primero no. A ver. Ajusta por defecto el contenido del carrusel al margin left. Está claro, ¿no? El contenido del carrusel son las tarjetas y le estoy diciendo que por defecto las ajuste al margen izquierdo. Este tipo de pruebas son las que hicimos en los primeros vídeos dedicados a V0, si mal no recuerdo. Hola, iban muy buenas. Se me hace raro ver el UX al revés. A ver. Bien. Lo ha alineado. No me gusta cómo queda esto, porque es la quinta tarjeta. Ahora, ojo. Ah, no. A ver, le voy a decir. Veo un efecto bounce de rebote. Bounce cuando arrastro el contenido del carrusel. Elimínalo. Esto, quiero que quite esto. A ver. Drag free. Setting. Dice Iván, me perdí la Design Critique de la UX Talk de la semana pasada. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy buena, que te lo digan los chicos. Vamos a hacer otra, ¿eh? Vamos a hacer más. Vale, aquí me está ignorando completamente otra vez con esto del bounce. Bueno. Le voy a pedir más cosas. Voy a ir con el Select ahora. Pero solamente en una. A ver si me entiende. Achica el ancho de la tarjeta para que por defecto se muestren tres tarjetas y la mitad de una cuarta. Estoy hablando como criptocharla, parece lo mío. A ver. Achica el ancho de la tarjeta para que por defecto, Juan, el carrusel muestre tres tarjetas y la mitad de una cuarta.
Si me entiende, eso ya gana más puntos, Figma Make. Iván dice, Tomás dice, respondiéndole a Iván, estuvo súper interesante y hubo mucha info. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Llevamos 45 minutos y muy poca gente, ¿eh? Muy poca gente. No sé si es el tema, pero bueno. A lo mejor es que hay poco contenido de Figma Make. Y por ende, bueno, Tomás decía una cosa bastante interesante. Como entiendo que hay poca gente que la tiene, bueno, aquí ya hizo cosas, ya me hizo un poquito de caso. No es la mitad, pero ahora le voy a pedir más cosas. Le voy a decir, ajusta la altura de la card. O bueno, voy a hacerlo más fácil. Muestra todas las cards con la misma altura. Le podría poner con el mismo height, pero a ver, lo voy a hacer más natural, la misma altura. Vamos a pedirle más cosas. Lo segundo. Ajusta el contenedor del carrusel para que se vean bien los bordes de las cards. Porque como veis aquí se está pisando y el margin bottom no se ve. Está ocultando por debajo del contenedor. Si cojo el select, correcto, ¿veis? ¿No puedo hacer zoom aquí? No. Hostia, esto es como make settings. Esto es la misma información, claro, lo mismo que teníamos en Figma Sites. Dominios. ¿Sí? Vamos a pedirle esto entonces, a ver si lo corrige. La siguiente prueba sería, dice, se pregunta Iván, ¿será entiendo que decís sobreabundancia de IAs? Pero es la de Figma, no sé, a lo mejor sí. Personalmente te puedo decir que aunque hay un montón de IAs y que yo uso a diario un par de ellas, a mí me interesa ver cómo funciona la de Figma. Por lo menos después de pedírsela tanto tiempo. Como dijimos con Figma Sites, o como dije, es una beta, ok. Espero que no se la olviden, que le den cariño y que la vayan avanzando. A ver. Bueno. Aquí ha arreglado cosas, pero poco. El margin left se sigue escondiendo y juraría que antes no pasaba. El alto de las cards me parece terriblemente grande. No, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir. Ajusta el contenedor del carrusel para que se vea el margin left de la primera card. Eso es lo primero. Y lo segundo es ajusta la altura. Esto se puede hacer con CSS. Altura máxima de la... se lo voy a poner con código, con un nombre un poco más técnico. Ajusta el height, no le voy a poner esto, pero vamos. Ajusta el height de las cards. Ajusta el height de todas las cards
a el alto de la card que tiene más contenido. Lo que le estoy pidiendo es que si hay una card o unas cards que tienen más contenido, como estas tres, que las que tienen menos tengan la misma altura. ¿Ok? Está claro aquí esto, ¿eh? Bueno, entiendo que está claro. Yo creo que si se lo pido a un developer me entiende. Vamos a ver. Si comparo las sensaciones que tenía con la primera prueba de Figma... No, perdón. Si comparo las sensaciones que tenía con Stitch, esto es el día y la noche para mí. Esto funciona un poco mejor. Tampoco es increíblemente bueno hasta el momento. O también puede ser que yo no le esté sabiendo hablar a la máquina. También. Lo que pasa es que creo que cuando le hablaba así a V0, V0 respondía mejor que esto. No lo recuerdo. Vamos a ver. No hizo nada. Ni muestra el margin left, que lo tiene la card, ni... Una cosa le voy a decir. Respóndeme siempre en español. A ver, ¿qué me dice ahora? He revisado el código actual. Ok. ¿Me está diciendo lo mismo que antes o no? No. Ok. Te lo vuelvo a pedir. Ajusta el contenedor del carrusel para que la primera card se vea entera. Ahora el margin left de la misma no se ve. Le podría decir que se esconde debajo del margin left del contenedor, pero quiero ver si me entiende. Y otra vez. La altura de las cards debe ser igual a la card que tiene más contenido, que tiene más texto. A ver si me entienden un poco mejor. Que es esta, ¿eh? Es la primera. Con diferencia. Hola Antonella, muy buenas. La siguiente prueba que haremos será ir al otro archivo que hemos, al primer carrusel que hemos montado, que desde mi punto de vista es el que mejor ha salido a partir de una captura, no de un frame, y vamos a, como decía Tomás, obtener el código para llevarlo a Figma Sites, a ver si funciona. Aquí está pensando más que antes, ¿no?
Me está respondiendo en español como le he pedido. Pero aquí está haciendo cosas que no me puedo creer que la tarjeta que tiene más texto tenga 480, si pensamos en alto y en ancho y alto. Voy a corregir el error en archivo. A ver. Otra vez dice corregir el error. A ver, amigo. Ojo, que aquí está haciendo cosas que no queríamos. Otra vez no muestra o no me entiende cuando le pido que muestre el margen izquierdo de la primera tarjeta. A lo mejor yo podría decirle que le añada paddings left y padding right al carrusel. Vamos a probarlo. Está separando un poco más las tarjetas. La altura se lo fumó, pero además, esto es lo que más me preocupa, o lo que no me gusta, es que los contenidos de las tarjetas los está cambiando. Y no le he pedido eso. Vamos a probar una cosa. Usemos el select. Recargo. Un momento, quiero ver cómo... Si lo recargo y elijo el select, o sea, lo selecciono, hay una cosa que aquí me está volviendo un poco loco, ¿eh? Tenemos el div del contenedor, pero la tarjeta llega hasta aquí. Y iba a pensar, a lo mejor el borde se lo está dando la sombra, pero en realidad hay algo que no entiendo. Tiene un div padre y ese tiene el borde. Claro. Lo que pasa es que yo quiero... A ver, si yo le digo que... No, es que tampoco... Tenemos este div padre. Este es el que está generando el problema. A ver, si yo le digo... ajusta el contenedor para que se vea el margin left. Ahora mismo queda oculto debajo del margin left de la card. Aplica el cambio a todas las cards del carrusel. Entiendo que igualmente esto es... Vale, está en beta, pero me gustaría seguir haciendo pruebas como las que hice con V0. Pues sí, Tomás, dice Tomás, lo que quedaría probar es en inglés nada más, a ver si entiendo un poco más. ¿Qué es? A ver. Corregido, ajustado, a ver, vamos a ver qué hace ahora. Hostia, ahora sí lo arregló. Ahora sí lo arregló. Se ve. Ahora me entendió, no sé por qué, pero si yo cojo... Quiero ver si la estructura ha cambiado. Pues ha cambiado algo, me parece, porque yo antes tenía un contenedor que tenía como un padding left y un padding right, ¿eh? Ahora le ha puesto... Es algo que está bien, pero no me termina de convencer, ¿eh? Fijaros cómo está... Le añadió... Lo arregló como un junior.
Le puse un padding left al contenedor, que vale, me funciona, pero fijaros como el tamaño del contenedor de los tiradores, ¿me explico? No me gusta cómo lo corrigió. Ha vuelto a cambiar también el gap entre las tarjetas, que es 0, porque, bueno, 10, ¿no? Me falta aquí como una, si le doy Alt, Control, no tengo lo mismo que en Figma, ¿no? Quito el Select otra vez, esto está funcionando como antes. Bueno, no le voy a dar más vueltas a esto. Vamos a hacer lo siguiente, me voy a ir al archivo anterior, que es este, el primero, y fijaros como aquí tenemos estas cosas que son fumadas, pero bueno. ¿Cómo obtengo yo el código? ¿Cómo genero yo el...? Tú, Tomás, habías dicho que... ¿Quieres probarlo del inglés antes? Vamos a probarlo aquí. Voy a ir a esto, le voy a decir, ¿dónde está mi petición última? Copio esto. ¿Yo puedo ir un paso atrás? Sí. Aquí tienen las versiones. Si le digo versión anterior a la 9, ¿no? Entiendo que me va a mostrar otra vez el problema que tenía. Me perdí. Versión 8. Entiendo que esto es para ir a la versión anterior, ¿no? Restore this version. Sí, recupere. Pero no tengo que activar nada más. Debería hacerlo, ¿no? Vamos a ir un poquito más arriba. A las 7. En las 7 ya no me permite. Es como que tiene una memoria como de pez, ¿no? Aquí no está haciendo nada y no puedo yo activarlo. No sé si soy yo o que la herramienta va un poco rara. Vale. No pasa nada. Vamos, si no me responde aquí, voy a ir a el original. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Un segundito. Me voy a ir a GPT y le digo, traduce esto al inglés. Me vuelvo a Figma. Estoy pensando que en realidad... Venga, vamos a ver qué hace aquí. Yo quería verlo antes. No sé si lo debería haber arreglado, puesto ahora. A mí me parece, Tomás, que lo que estás sugiriendo tú de coger el código y llevarlo a Figma Sites para ver si hace bien el carrusel, a lo mejor lo hace bien, pero intuyo que no lo va... Esto no ha hecho nada. Bueno, lo ha vuelto a cambiar. Ahora no se ve. Si selecciono el container de los tiradores, tiene este ancho. Uy, le ha añadido más. Tiene que... El problema tiene que estar en... Vamos a lo siguiente. Un momentito.
Le voy a poner, ahora estoy en ChatGPT. Elimina los paddings left y right del carrusel. Ajusta el ancho del carrusel al ancho del div que contiene los botones para navegar por las cards. Procura que los bordes de las cards se vean siempre y que nunca se escondan por debajo de los márgenes del contenedor del carrusel. Todo eso al inglés. Un segundito. Se ve que arrastró el componente dentro del div. La famosa frametitis. Totalmente, amigo. Copio esto, me lo traigo otra vez aquí. Y aquí ya le estoy diciendo en inglés, o le estoy pidiendo en inglés, que corrija toda esta frametitis que hizo con la última petición que le hice. Este div. Vale, es porque lo seleccioné. Venga, vamos a... ¿Lo selecciono o se lo pido tal cual? No, se lo voy a pedir tal cual sin seleccionarlo porque ya le estoy poniendo referencias. El contenedor del carrusel y demás. Vamos a ver. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Para mí está pensando más. Alinear el ancho, eliminar el padding head, alinear el ancho con el contenedor de los botones de navegación, asegurar que los botones de los bordes está entendiendo todo lo que le dije. Si no, no lo pondría. Ahora hay que ver cuál es el resultado, pero... Eliminé, pa. A ver, select activado. Bueno, a ver, me está funcionando. Mirá, el carrusel, el contenedor del carrusel tiene el mismo padding left y padding right. Me vale. El contenedor de los tiradores lo tiene también y está alineado perfectamente con esto. Está un poco mejor. Lo que se me rompió es lo que no sé es usar la herramienta yo todavía. O lo muevo a mano. Yo juraría que antes se veía cuando recargué se veía, cuando recargó la máquina se veía el margin left, me parece, pero ahora no. Bueno, un poquito mal sabor de boca tengo ahora mismo después de estas últimas interacciones con la máquina. Me voy a ir, como dije, ¿a cuál? Al que hicimos a partir de la captura, que es este. Y ahora yo quiero coger el, ¿cómo dijiste? Code Component, ¿no? Tomás, ¿cómo lo obtengo? Si yo me voy a Code, me imagino que no será con esto seleccionado, bueno, todo esto. Go to Source, al código. Lo copio entero y me parece un poco, no, copiar. ¿Qué es lo de Format Code? Código formateado, aquí lo mejorará, ¿no? En Figma Sites hay un botón que dice algo como importar desde Figma Sites. En Figma Sites, a ver,
importar. Entonces yo me copio el código, ¿no? Y si me voy al Figma Sites, que es el comunidad UX FOMO, ¿dónde estás, mi amigo? Import. Embed. Remove, replace, translate, shorten. Si me voy aquí a las interacción, show, no tengo ni idea dónde está. Aquí. El insert, ¿no? Insert, embed. Esto, no. URL o HTML. El otro día lo tenías arriba a la derecha, no sé si seguirá ahí. Arriba a la derecha de Figma Sites. Web page. No, esto es la información del proyecto, de la web, mejor dicho. Arriba a la derecha sería, si tengo un frame, importar el código aquí. Me parece que no te sigo, amigo. Make is coming soon to sites. Me da como que todavía esto está un poco... Hostia. Lo pinché, quedó en verde en plan developer. Vale, y aquí edit code no me deja editarlo. Copy out. ¿Esto qué cojones es? No. ¿Lo convierte en un componente o no? Esto lo dejo así. Justo eso, sí, pero a ver, es que no lo debería haberlo probado, ¿eh? No me permite editar el código. Lo que no entiendo es el código que me permite editar. Chat with I or write code make design. Todavía no está como activado, ¿no? No está disponible, pone. Joder, ¿dónde estaba? Make is coming soon. Chatea con la IA o escribe el código para hacer diseños interactivos. No está funcionando todavía. Cuando lo transforme en un code component debería dejar de editar. Claro, claro. Está bueno, lo que pasa es que ahora mismo como que no. A ver, me quedo 15 minutitos más. Y faltan 15 para las 9. Esto como que no. Aquí no puedo hacer nada más. Aquí tampoco. No. Y una pregunta. ¿Qué pasa si yo cojo esto y me lo pongo en primary? Aquí no puedo editar nada, ¿no? Tampoco. Estoy pidiendo cosas que no me va a dar. Elimino esto porque al quitarlo ya le quitó esa característica de código. Y lo convirtió instancia de código. Sigues detach instance. Copiado ahí. La deshago y aparece en verde. No sé. Está verde esto, o estoy verde yo con la herramienta. Bueno, no hemos podido hacer lo que queríamos, no pasa nada. Me voy otra vez a... Voy a abrir otro make. Y voy a usar otra de las pruebas que sugería Tomás. Que anime los avatares, no me voy a meter eso porque va a ser un poco más largo. Me interesa el tema de, por ejemplo, el
A lo mejor es demasiado. Le pedimos lo del el prototipo del giro del Bamboo Pulse. Vamos a hacerlo. Me voy a ir. Bueno, primero voy a coger la idea. Aunque más o menos, bueno, sé que la vamos a cambiar. Lo pego aquí, lo estáis viendo. Me voy a Bamboo Pulse, cojo el giro, lo voy a convertir lo voy a copiar, mejor dicho, como un PNG. Me voy al nuevo Figma Make, lo pego. Fijaros que lo pego en cualquier sitio y se pega aquí. Bueno, veamos. Le voy a hablar en español. Genera un prototipo del giro de Bamboo Pulse que adjunto en la captura. Añade interacción para que al pulsar sobre los colores, lo voy a poner directamente así, disponibles, cambie la imagen de fondo del giro. Más o menos era eso, ¿no? Porque ahora mismo en el Bamboo Pulse teníamos esto que era simplemente una especie de reel, de demo, pero la imagen, bueno, es que en realidad vamos a ir un poquito más allá. Añade interacción para que al pulsar sobre los colores disponibles cambie la imagen del reproductor de vídeo. Usa imágenes placeholder para la demo. ¿Con eso está bien? Tú antes me decías que no viene habilitado el código. Seguramente será eso. Vamos a probar. A ver lo que tarda en pensar con la captura. Está pensando, pero ya está haciendo cosas. Voy a crear un prototipo del giro del Bamboo Pulse basado en la imagen proporcionada con las siguientes características. Recrear fielmente el diseño del giro, incluyendo implementar interactividad para cambiar la imagen del reloj cuando se selecciona un color diferente. Usar imágenes placeholder para los diferentes colores del reloj. Asegurar que el diseño sea responsive. Bueno. Bueno, lo está poniendo a full width. Entiendo. Bueno, a ver. Paso a paso. Paso a paso. Bueno, bien, bien. Bien. Aquí lo que me falta es coger el select, seleccionar todo el giro. No quiero esto. Porque el giro del Bamboo Pulse tiene el header dentro del giro. Correcto. A ver, entonces, quiero coger no tengo posibilidad de escoger todo el contenedor, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner añade una imagen de un jardín zen como fondo de todo el giro. Yo le estoy diciendo como fondo de todo el giro y él, o la máquina, sabe que el giro es todo el contenido de aquí debajo y también el header con logo y selección de idioma. Añado una imagen de un jardín zen como fondo del giro. Joder, estoy.
Este tipo de cosas las pedíamos V0, ahí la hizo bien. Igualmente, no me interpretó muy bien la imagen, el PNG, porque lo hizo a su manera. El texto vive la experiencia Pulse, o Bamboo Pulse, estaba por fuera del... Dice Tomás, cuando haces clic en un frame de Figma Sites, debería aparecer un icono de Make Code from Design. De Make Code from Design. Arriba a la derecha, donde aparecería el Make Component. Eso tampoco te aparecía, ¿no? Lo voy a probar ahora. Bueno, podría ir ahora. Figma Sites. Era este, ¿no? No, llama aquí. Joder, no. ¿Cuál era? ¿Lo perdí? No, este es. Decías, cuando cuando haces clic en un frame de Figma Sites, debería aparecer un icono. Cuando dices un frame, ¿te refieres a estos que están en los breakpoints o cualquiera? Debería aparecer el Make Component. ¿Cómo podría ser la sección de...? Lo vi en un frame limpio. En un frame limpio. Sin que sea como... Pero un frame así. Make is... Ahí lo vi. Está a la izquierda del Make Component. Este es lo mismo. Lo mismo que tenía antes. Make is coming soon to sites. Este, ¿no? Está el Make Component, el Create Component y el Make to... Pero parece que tampoco... No, tampoco está habilitado. No, coming soon. Quizás por eso no hay vídeos de Make, porque está más verde que... Vamos a ir otra vez aquí. Bueno, el jardín Zen, pero visto desde muy arriba, ¿no? Porque, a ver, hay como un overlay blanco. Vamos a hacer una cosa. Muéstrame, sin tildes, el giro con un max width de 1280 px. A ver si... También aquí está usando un full height. Había empezado bien, pero... Esto es lo que no me gusta de la IA. La iteración es muy pesada y muchas veces termina en nada, siendo una pérdida de tiempo. Usa imágenes de Unsplash. Bueno. Con que me haga un prototipo de un diseño a partir de componentes que tengo en la librería, me vale. A ver, en realidad lo que hizo fue ponerle el fondo no al giro, sino al body. Porque el giro es esto. Este es un conjunto... A ver, voy a hacer lo siguiente. Selecciono esto y le digo, ajusta el alto en 980 píxeles. A ver si me empieza a hacer caso. Pero aquí voy como un artesano y no me gusta esto. El otro día comentaba, dice Iván, que usar la IA es como buscar oro en el río.
a veces requiere mucho trabajo y se consigue muy poco valor. Depende de con qué cosas, pero yo entiendo lo que tú dices, ¿eh? Por lo menos de la forma que yo estoy usando ahora mismo, Figma Make, no estoy obteniendo cosas. A mí lo que me hago preguntas es si hoy me permitía utilizar componentes. Vamos a hacer una última prueba y corto. Total. Bueno, a ver, le puso el ancho que quería. El alto, perdón. Vale. Dejamos aquí la prueba. Decía, mientras que me permitas hacer prototipos así y no perder tanto tiempo prototipando con Figma me puede valer ahora mismo. Pero volviendo, abro un nuevo Figma Make y vamos a hacer lo siguiente. Utilicemos elementos de mi cuenta de Figma. Le digo que busque, si le digo Simor, me va a mostrar más cosas. Aquí tengo un text area, vale. ¿Cómo le di? A ver, cogemos un drop down button. ¿Qué hace si le digo insert? Ejemplo, Chunky Toggle, insert. ¿Dónde lo inserta? Lo insertará aquí. Me temo que lo va... A ver, crea un menú desplegable con 4 opciones con estados, default y over. ¿Qué hace? Voy a hacer otra prueba. Dice Tomás, pensé que iba a crear el drop down como componente. Justo, yo pensé eso, Tomás. En realidad, lo de insertar es insertar la imagen, el PNG que le pegué. Es que pensé lo mismo. O me esperaba lo mismo. No me termina. Yo de verdad dije, a ver, si está leyendo componentes, que Figma sabe cómo están construidos. Bueno, mirad, aquí hizo... El botón lo ha roto, porque no es el botón. Lo hizo a partir de la captura, pero bueno, lo ha mantenido bien. Incluso creo que está trabajando con el estado over que teníamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cogerle más cosas. Esto ya me está interesando un poquito más. Voy a decirle, me voy a ir a UXFON. Vamos a pedirle que ¿qué le pido? Teníamos el giro, el acordeón. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir otra vez aquí y voy a buscar acordeón. No lo tengo aquí, ¿no? Pero si lo busco, lo encontrará. Acordeón. Lo escribí bien, ¿no? Acordeón. Quito esto. Dios mío. Lo escribí bien. Este es cómo diseñar una landing. Este no es el acordeón de Browse Library. Momento, voy a ir un segundo a Vivaldi. De paso veis cuál es mi perfil en Figma Community. Si yo pulso Browse Library, me mostrará... No, me voy a
Suerte que no lo mostré. Me está abriendo el Finder, digamos, de todas las librerías que tengo en mi cuenta de Figma. Voy otra vez a pinchar el archivo de Figma. Vuelvo a Figma. Lo que yo, a ver, Accordion UX FOMO. Si le digo a... Yo quiero que se traiga Accordion Component. Está buscando cosas. Bueno, vamos a ver. Quito esto. Vamos a traernos otra cosa. El Progress Bar. El avatar. Vamos a hacer lo siguiente. Genera una card con el avatar que adjunto. Vamos a pedirle más cosas. Pon una imagen. Personaliza el avatar con un portrait directamente de placeholder. Añade una cadena de texto con, vamos, como que no, Glenda, con el nombre Glenda, mi musa, como saben los viejos del canal. Debajo crea otra cadena de texto con una bio corta de Glenda. A ver qué se inventa. Añade un drop down button, como se llamaba el componente que le adjunté, pero que no sé si lo entiendo así, con 3 opciones. En el desplegable. Este tipo de directos son kilométricos, como pasaba con V0. A ver si va a juntar lo que le puse aquí con esto y con más indicaciones. Y si me los mantiene más o menos. Lo que pasa es que quiero mostrarle más cosas del UX FOMO Design System y no me deja. No me deja. Tarjeta de perfil. Le están añadiendo un nombre a la tarjeta de perfil. Yo le dije que quiero el nombre Glenda, ¿no? Aquí se estaría inventando cosas. O, más que inventándose cosas, estaría adaptando los componentes del UIKit Yo le hablé de arriba a abajo, ¿no? Añade. Le hablé de abajo, le dije. Porque a lo mejor no le hablé de... Diseñadora. A ver. Cambia la ali de las cards a vertical. A ver qué hace. Cambia el contenido, la alineación del contenido de las cards a vertical. Pero aquí el avatar se lo come. Aparecía un UX FOMO Design System, diciendo más. Lo miraré, pero lo miraré fuera de OBS.
Los re- el desplegable se abre, pero se esconde por... A ver. Oh. Actualiza. Esto lo pedimos en AV0. Actualiza la card para que el desplegable se vea entero. Me han dicho, y no lo he visto, que en la web de... dice Tomás, y eso lo terminaste resolviendo con el código que te pasó Luis, me acuerdo. Es verdad, es verdad. Es decir, le hablamos a la máquina de forma más técnica. Es decir, se lo solucionamos nosotros en realidad, pero con la ayuda de Luis. No con mi lenguaje natural exacto, dices. Me voy, me queda la duda si soy yo, que todavía no sé usar la máquina, o es la máquina que saca un Miguel Tía, como ha pasado, hoy ha pasado, ¿eh? Cuando le pegué la captura de las tarjetas de Bamboo Pulse y sacó contenido de una empresa que lo hizo, pero madre mía. Cosas simples. Añade una foto de una chica pelirroja, como Glenda. Se tomó en serio. Sí, lo puso por fuera, pero aparte, ¿por qué el botón que tampoco está así? No sé. Última prueba. Y mañana hacemos más UX UI. Mañana mando un correo electrónico a los suscriptores de la newsletter. Y el jueves hacemos una nueva UX Talk en nuestro canal de Discord. Podéis entrar leyendo ese código QR o escribiendo juanpol.com/Discord. Ahí estamos todos los días hablando de UX, de UI y de temas relacionados con nuestra industria. A ver, aquí ha puesto a una Glenda que vale. En fin, características. Avatar personalizado con soporte para imagen o placeholder. Nombre de usuario Glenda. Biografía. Lo último, no puedo irme así. Vamos a decir que el ajusta el ancho del drop-down a el ancho de la card manteniendo los paddings, aunque suene redundante, se lo voy a poner así, de la card. Lo que le estoy pidiendo es que el botón llegue por aquí, respetando el padding a la derecha, manteniendo los paddings de la card. ¿Me entenderá? ¿Se lo estoy diciendo mal yo? ¿Qué opinan las otras personas que están conectadas aquí a este directo? Ahora mismo quedan 7. Leo el chat a ver si alguien se anima a decir algo.
Bueno, bueno. Va bien. Va bien, va mejor. Ahora le voy a pedir más cositas, pero lo que pasa es que no quería llegar a esto. Quería que la máquina me haga las cosas me haga las cosas bien. Ajusta el caret down del botón al margin right, alinea el contenido. Le voy a poner del select, es decir, el drop down, a la izquierda. A ver, en el card donde no hay foto de placeholder, añade una foto de un chico y cambia el nombre por Glendito. ¿Le estoy pidiendo demasiado? Me quedo... Vamos a ver. Ahora sí, Figma Make me vende todo. Me pone tarjeta, preparada para esto, para lo otro. Yo tengo fe en que esto se va a ir puliendo. Debería, ¿no? En cuanto a velocidad, bien. Me gustó que hasta el momento no nos dio ningún error, porque V0, bien. Bueno, bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ya que estamos, ¿qué le pido? Elimina el botón de las cards. Crea un grid de 9 cards añade. Fijaros que cuando le puso Glendito, también le cambió la descripción. Vale. Añade a nuevas personas, a otras personas en las nuevas cards. Destaca la card de Glenda con un budget de color verde con label de color, lo voy a poner en código blanco. Las ilustraciones, las interacciones ahora que son gratis, muy bien, pero cuando ponga los tokens hay que hacerse una carrera de Prompt Design Engineer, correcto. Quiero ver la integración con Figma Sites, eso define todo, dice Tomás. Antes dices, está verde y siento que hay que escribir prompts muy detallados, lo que termina demandando tiempo. Me emocioné más
cuando lo anunciaron, que ahora viendo que hay cosas así. Bien, bien, bien. Toda gente de Unsplash. Vamos a... añade al grid la posibilidad de reordenar las cards con mi ratón. Veamos qué hace, por probar. También ha puesto diferentes nombres, le ha puesto descripciones distintas también, muy bien. El destacado de Glenda, bueno. A ver qué hace ahora. Y sacamos un clip para LinkedIn. Dragable Profile Card. Otro día probamos lo del Color Picker y lo del Palette Generator, ¿no, Tomás? Lo que pasa es que me da miedo de probarlo si va a romper cosas. Voy a lo último. Añade una ayuda visual que muestre al usuario la ubicación, no sé si me estoy jugando demasiado, ubicación final de la tarjeta de la card que está arrastrando. A ver si me entiende, arrastrando. Lo que quiero es que cuando yo haga así, me pueda mostrar como líneas donde pueda llevar esta card. A lo mejor le tengo que ser más específico. Para estas cosas tengo la sensación así rápido que funciona muy bien, que da lo que le estás pidiendo. Lo que pasa es que me sabe a poco porque no lo puedo hacer con mi diseño. Se podría probar el formulario de UXFOAM interactivo. Eso lo hará rápido y sin romper cosas, imagino. El de... Sí, si quieres lo que hago es cojo el... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos, aunque nos demoremos más, vamos a montarlo. Quedan 5 personas, pero son los más fieles. Lo que voy a decir es que lo haga. Dices, he visto pruebas de inputs y no va mal. Que lo haga, que le añade validaciones y... A ver, tampoco me quiero quedar aquí 2 horas, ¿eh? Pero sí, eso seguramente lo haré bien. Y al ser inputs no los va a romper, ¿no? Crucemos la dedo. A ver qué hace ahora. En teoría ahora me debería mostrar... Bueno, no, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. No lo ha hecho como yo quería, pero lo ha hecho bien. Yo estoy arrastrando a Javier donde Glenda y cuando lo llevo sobre Glenda, o sobre los demás, me pinta donde lo voy a aterrizar. Bien. Ha hecho algo bueno. Vale. Dijimos, voy a hacer un nuevo Figma Make. Voy a terminar borrando todas estas demos. Me voy a ir a el Figma Sites de UXFOMO. Voy a coger el formulario
¿Cojo todo el bloque? Podría, para que quede un poco más bonito. Me voy a Figma Make, lo pego. Kaz Mesa. Hola, yo estoy solo de oyente, perdón, nada, no pidas perdón. Perdón que no puedo opinar mucho, ya que no estoy 100% en contexto, pero quería entrar de chismosa. Bienvenida, siempre presente. A ver. Genera un prototipo de este formulario. Añade validaciones en cada elemento del elemento. Ejemplo. A ver si lo estoy viendo demasiado. Que el usuario tenga que escribir un correo electrónico válido. ¿Se entiende, no? El botón de enviar se debe activar cuando el usuario completa todos los campos. Al pulsar enviar, muestra una nueva. Al pulsar enviar, muestra sobre el formulario un overlay blanco con opacidad. A ver, esto es lo que yo podría querer en un prototipo. Y lo que yo montaría prototipando en Figma como toda la vida, pero lo voy a hacer con esto y si lo hace ya con esto está muy bien. Esto es lo que podemos hacer con cualquier diseño, ¿eh? Le pegamos un diseño, un prototipo, una captura del diseño que hemos hecho en Figma y lo estamos prototipando. Repito, al pulsar enviar, al pulsar enviar muestra sobre el formulario un overlay blanco con opacidad del 50%, con un mensaje de éxito. Con un icono y mensaje de éxito, por aquello de añadirle más cosas. ¿Le meto algo más o no? Yo creo que con eso puede estar bien. Si en 10 segundos no decís nada, lo lanzo. Con eso va bien, ya has dicho algo. Listo. Esta puede ser la prueba que me diga, bueno, también tiene un uso válido ahora mismo el Figma Make. Como lo tiene ahora mismo para mí, ahora te leo eso. Como lo tiene para mí Figma Sites, permitiéndome ver cómo se comportan mis diseños en distintos breakpoints. Decía Tomás, espero que no meta un overlay que dice o que ponga éxito. Crucemos los dedos. Lo que espero es que me mantenga el bloque con los copies a la izquierda estáticos y a la derecha el formulario. Por Dios. 1 hora y 54, ¿eh? Hacía mucho que no estaba 2 horas. Habéis visto que me alejo un poco todavía más de Apple, ¿eh? Ya solamente me queda el teléfono. Porque tengo 2 Apple, pero bueno. Contra la marea. Bueno, aquí ignoró completamente todo. Pero bueno, vamos a ver.
Me generó un formulario como el que quiere, el botón está en Disable, perfecto. Yo le pongo nombre, Juan. Nombre, Juan. No me deja escribir. Correo. No me deja escribir. Es decir, introduzco cualquier cosa y me tira el error. Pincho, le pongo un teléfono. Ni siquiera le voy a poner el prefijo. 6, mi primer número, nada. Comentarios. Creo que nada. Y ahora, no funciona. Reload. Sin palabras. Sin palabras. Lo voy a dejar aquí. Me retiro. Espero que estéis todos muy bien. Ni un input. Me decepcionó, dice Tomás. Sí. Nada, ya veremos. A ver cómo evoluciona Figma Make y cómo, por lo menos yo, evoluciono con la herramienta. Nos vemos el jueves en la UX Talk.